Y empecemos a hablar por la neuralización primaria. La neuralización es el proceso mediante el cual se forma el tubo neural. Es un proceso fundamental, ya que a partir del tubo neural se forma el sistema nervioso central. La neuralización primaria se inicia con la formación de la placa neural. Prontos cambios en la expresión de moléculas de adhesión celular. En las células de las placas neurales causan la migración del núcleo hacia la base celular y una distribución del citoesqueleto, de modo que las células neuroepiteliales se ensanchan en la base y se estrechan en la zona epitelial. El cambio de la forma de las células neuroepiteliales provoca el hundimiento de la placa neural en el plano medio y el solevantamiento concomitante de los bordes laterales, lo que, a inicio del periodo somático, convierte a la placa neural en el surco o pliegue neural. Los bordes libres del surco pleural se van aproximando entre sí a medida que éste se va envaginando, hasta que se fusiona en la línea media cerrando el tubo neural en puntos específicos a lo largo del eje corporal. Una vez que se ha cerrado el tubo neural, el ectoderma se reconstituye totalmente en la línea media. La neuralización secundaria es a principio del periodo somático, se desarrolla una condensación de tejido mesenquimático a continuación del neuroporo caudal en la región de la cola llamada eminencia caudal. Posteriormente, esta formación se canaliza y se une al resto del tubo neural. A inicio del periodo metamórfico, la neuralización secundaria da origen a los segmentos más caudales de la médula espinal, los sacrales y coccigios. El desarrollo del embrión se caracteriza por una gradiente de crecimiento cefalocaudal, según lo cual se desarrolla en forma más acelerada el extremo cefálico del embrión. Este fenómeno es especialmente notorio en el desarrollo del tubo neural, cuyo extremo cefálico, ya a inicio del periodo somático, comienza a expandirse rápidamente dando origen a la vesícula encefálica, procesos que se conoce como encefalización. El crecimiento acelerado de la región cefálica del tubo neural durante el periodo somático redunda en la formación de las 3 vesículas encefálicas primitivas: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombecéfalo. A inicio del periodo metamórfico, el prosencéfalo se divide dando origen al melencéfalo y al diencéfalo, y el rombencéfalo también se divide y dan origen al metencéfalo y al mielencéfalo. El mesencéfalo permanece sin dividirse. Es decir, se constituyen las 5 vesículas encefálicas definitivas de las cuales se van a originar todos los componentes anatómicos del encéfalo durante el periodo metamórfico. Del epitelio neural surgen 2 tipos de células muy importantes. Los neuroblastos apolar, quiere decir que no tienen ningún polo, que evoluciona a un neuroblasto bipolar con 2 polos, posteriormente a un neuroblasto unipolar, dando por origen una neurona multipolar. Esta es un tipo de neurona que posee un axón único y muchas dendritas, lo que permite la integración de una gran cantidad de información de otras neuronas. La segunda célula que proviene del epitelio neural sería el glioblasto, que se dividiría en 2, astroblastos y oligodentroblastos. Los astroblastos se dividen en astrocitos prostoplasmáticos. Estos emiten muchas prolongaciones que se pueden ramificar varias veces. Los extremos de estas ramificaciones se denominan pies terminales, los cuales recubren vasos sanguíneos, superficie espial y a la sinapsis. El astroblasto también se puede dividir en el astrocito fibroso.
Este se encuentra en la sustancia blanca y tiene prolongaciones mucho más delgadas y casi sin ramificar. Los pies terminales de los astrocitos fibrosos envuelven a los nodos de Reinberg de los axones y los vasos sanguíneos de los tractos de fibras donde se encuentran. Su función es muy importante ya que logran mantener la homeostasis de las neuronas, hace de soporte estructural y contribuye al buen funcionamiento nervioso mediante el aislamiento de la sinapsis entre sí, impidiendo que la actividad de una neurona pueda afectar a otras a las que no debería. Las células oligodendroblastos se dividen en un oligodendrocito. Los oligodendrocitos son un tipo de células de los macroglia. Estas son más pequeñas que los astrocitos y con pocas prolongaciones, además de la función de sostén y unión. Los oligodendrocitos desempeñan otra importante función que es la de formar las vainas de mielina en el sistema nervioso central y exterior. Las últimas células que provienen del epitelio neural es el epitelio espendimario. Estas se encuentran en el canal central de la médula. En algunas regiones, estas células son ciliadas, una característica que facilita el movimiento del líquido cefalorraquídeo. La neurohistogénesis quiere decir que durante los procesos de multiplicación celular que ocurren en el desarrollo del tubo neural, se puede observar en etapas tempranas la presencia de 3 estratos o capas celulares denominadas de la profundidad a la periferia, siendo la primera ventricular, la segunda intermedia y la tercera marginal. La capa ventricular recibe también los nombres de ependimaria o neuroepitelial y da origen a 2 estirpes celulares, los neuroblastos y los espongioblastos, pero la formación de neuronas y células gliales respectivamente, las cuales forman parte del tejido nervioso. La capa intermedia, llamada también del manto, da origen a la futura sustancia gris de la médula espinal y a un gran número de núcleos del encéfalo. La última capa, marginal, se forma en el momento que se presentan los procesos de diferenciación y especificación celular a nivel de la capa intermedia y está dada por una gran proliferación y agrupamiento fundamentalmente de prolongaciones neuronales que salen de la capa del manto para formar en su periferia la futura sustancia blanca del sistema nervioso central. En la región epicordal del tubo neural, a medida que se multiplican las células neuroepiteliales en la capa ependimaria, se van ubicando en la capa del manto. La adición de células a esta capa genera 2 engrosamientos en cada lado del tubo neural, uno dorsal y otro ventral, separados por un surco longitudinal que se forma en el plano ecuatorial a cada lado del tubo neural, el surco limitante. Los engrosamientos dorsales corresponden a las placas alares y los engrosamientos ventrales corresponden a las placas basales. En las placas alares se desarrollan centros nerviosos sensitivos, futuros núcleos aferentes, somáticos y viscerales. En las placas basales se forman centros nerviosos motores, futuros núcleos eferentes, somáticos y viscerales, lo que da origen al sistema nervioso periférico.